Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de qué hora nos vean. Pues aquí estamos en otro capítulo más de Huachapori. Me acompaña Natalia. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Natalia es licenciada en psicología, ¿verdad? Así es. Y la quise invitar porque tenemos algo en común. Ella tiene una niña con autismo y aparte se especializa en educación especial, ¿verdad? Para todas las personas que tengan que no sean neurotípicos, se podría decir, ¿verdad? ¿Cuántos años de experiencia tienes ya en esto? Bueno, trabajando con esta población desde el 2017. Ok. Tengo ya como más de 20 años como psicóloga y tengo una maestría en educación, pero no fue hasta que pues tuve que aprender para poder ayudar a mi hija. Entonces, que pues ya me especialicé en ello. Entonces estamos hablando que es más o menos reciente ya, ¿no? Esto. Ok. ¿Tu hija cuántos años tiene? 11 años. 11 años. Entonces, ¿tú cómo te diste cuenta o sea, siendo una psicóloga que conoce el tema de psicología, ¿cómo te diste cuenta o cómo sospechaste que tu hija podría tener una condición o podría ser autista? Híjole. Qué buena pregunta, y me hubiera gustado poderte decir que lo detecté yo. Sin embargo, lo detectó mi mamá. Tu mami. Mi mamá. Y fíjate que ya en las historias clínicas con los pacientes, mucho pasa con las abuelas. Las personas que ya han criado muchos niños y empiezan a ver estas diferencias en el desarrollo. Sí. Muchas veces uno como mamá, pues no tiene como tantas referencias de otros niños. Y yo siempre había trabajado con adolescentes, entonces el desarrollo infantil así de bebitos, pues no lo conocía tanto. Y fue entonces que mi mamá es maestra de primaria, jubilada, desde antes de que mi niña cumpliera los 12 meses, me decía, es que pues la bebé no voltea cuando le hablas. O sea, antes del año ya te decía. Sí, no tenía ni los 12 meses. Realmente nosotros estábamos justo planeando su piñata de primer año. Primera. Claro, entonces cuando para mí ya fue como esto que ya me venía diciendo mi mamá como de casi 2 meses atrás, de que la bebé no volteaba, que le quería enseñar jueguitos, los jueguitos de las abuelas, ¿no? Claro. Que el pony, cositas así. Y pues no quería y lloraba y no hacía lo que mi mamá lo que mi mamá le quería enseñar. Y entonces cuando me lo venía diciendo, y yo para mí era como la crítica de la mamá, ¿no? Sí, claro. Hacia uno, lo veía de esa manera, como, es que tú no le estás enseñando esto a tu hijo, o es que... Entonces yo decía, la estás creando diferente. Exacto. Sí, entonces yo creo que es normal, o a lo mejor, no sé, para mí es hasta cierto punto normal que estas primeras observaciones de otras personas uno lo tome como una crítica, ¿no? Claro. Incluso lo niegue, ¿no? O sea, como que es un rechazo, ¿no? En automático. Sí, de que no, es que tú todo el tiempo le quieres encontrar peros a mis hijos. Sí. Y pues cada niño es diferente. Claro. Pero bueno, mi mamá me lo venía diciendo, y fue cuando ya me acuerdo que estábamos con planeando lo de la fiesta de primer año. Sí. Cuando me dice mi esposo, oye, fíjate que en mi trabajo está una fotógrafa que es profesional. Y yo ¿por qué una fotógrafa profesional? O sea, que tome las fotos tu prima, que siempre toma las fotos y que tiene cámara buena. Y me dice, no, es que la gordita es muy difícil de tomarle fotos porque cuando le hablo para la foto, pues no me hace caso. Entonces todo lo que me había dicho ya mi mamá, te lo repitió tu esposo. Me lo dice mi esposo. Y baldazo de agua fría. Literal, así, eso iba a decir tal cual. O sea,
en ese momento Helada. era un agua fría en todo, de mi cabeza a los pies. Y no dije nada, pero en ese momento no sé, o sea, ya yo creo que mi vida desde ese día al día de hoy fue completamente diferente. Entonces, así nos dimos cuestión de, bueno, pasó justamente lo de la piñata y sí contratamos una fotógrafa y la fotógrafa nos decía, oigan, pues ¿cómo le dicen a la bebé? Porque le digo Natalie y no voltea, le digo bebé, no voltea, le digo gordita, no voltea, le hago cariños y no voltea. Y yo, ay, pues es que qué bebé tan difícil de fotografiar y demás. Entonces, ya ella, pues también. Y entonces, bueno, hago la cita con una neuropediatra para ver que si realmente coincide. Pero ya para esto ya tenía 18 meses. O sea, habían pasado 6 meses donde ya googleas y todo. Sí, ya te pones a investigar y todo este rollo. Ya 1000 cosas. Entonces, ya nomás cuando llego con la neuropediatra, me dice, le hace, o sea, cuestión de 5 minutos, o sea, 2, 3 cositas de, ay, hace esto, no hace, no fue ni helados, pues, ¿no? O sea, nada, era literal un tamizaje muy simple de 3 cositas que la niña no logró. Ajá. Y voltea y me dice, bueno, pues tú dime, tú eres psicóloga. Sí, pues, o sea, es que eso, o sea, también me imagino para un neurólogo ha de ser difícil, o sea, que tener al papá que también tiene conocimiento sobre el tema, entonces ha de ser un poquito, o sea, se protegió, tú dime, te dijo. Sí, tal vez, sí. Y te diré que yo, como te digo, o sea, toda mi vida había trabajado con adolescentes. Y sí había tenido una oportunidad que, híjole, lo que es la vida, ¿no? Sí me había tocado, antes de Natalie, me había tocado trabajar en un proyecto de discapacidad donde sí me tocó trabajar con autismo y no me gustó. ¿No? No me gustó, lo dejé ese proyecto, sí. No pude con el tema de, para mí era muy fuerte el confrontar cara a cara la discapacidad todos los días. Sí, claro. Cuando yo venía de un ambiente de adolescentes que eran otro tipo de miles de problemas distintos, cosas. ¿No? O sea, rebeldía, o sea, conducta, apatía, cuestiones académicas, pero nada como esto, ¿no? De discapacidad. Entonces, yo había dejado ese proyecto y sí conocía de autismo, pero así, ¿no? Ese año que había estado trabajando ahí. Entonces, cuando me dice esto la neuróloga, todavía como aún siendo psicóloga y demás, yo creo que lo que más prevalece es esta parte protectora de la madre o los sueños que uno tiene como madre. Claro. Y yo no quería escucharlo, pues, ¿no? Entonces le decía yo, pues no sé. Y híjola, ahora ya en el medio donde ya trabajo, pues ya la conozco de manera personal y platicamos y demás, pero en ese momento sí fue una cosa que yo digo, a veces el especialista como que hace eso, ¿no? Como de confrontarte a ti para que lo aceptes, para que lo proceses. Porque me dice, dímelo tú, o sea, no salió de ella. Y me dice, ¿qué es? Mira, o sea, no hace esto, no hace lo otro, su desarrollo está así. Y yo, ¿autismo? Sí. Y todavía preguntando, ¿no? De manera de pregunta, pues porque no quieres ser tan tajante y decirlo. ¿Y qué te contestó? Pues me dice, pues sí. Okay. Y entonces me dice, eso, sin embargo, pues necesito, lo que pues todos sabemos, ¿no? Hay un primer como tamizaje, que es pues, cuando ya tiene estos positivos en estos primeros síntomas, después se hace un diagnóstico con otras pruebas estandarizadas y demás. Entonces me dice, necesitamos hacer estas otras pruebas que no tenemos aquí. Estoy hablándote en 2013, por ahí. Sí, que estaba, o sea, en pañales todo aquí. Sí, era... Hace 10 años. Sí, pues Natalie, tío, que nació en el 2012, o sea, para mediados del 2013 pasó todo esto. Y me dice, no las tenemos aquí. Era mi servicio de salud, como en ese tiempo era maestra.
Y me dice, la única clínica que puede hacer eso y que sea como de carácter, digamos, público, Sí. es esta, ¿no? Y me manda, que no era, era una subrogación Ok. a esta clínica. Y me manda a esta clínica. Entonces, y me dice, todo lo demás es privado. O sea, no existe ninguna otra parte donde lo puedas llevar, que pueda tener como precios accesibles más que esto. Y pues imagínate, yo con un salario de maestra, mi esposo, pues ingeniero, pero pues igual también, pues... Sí, sí, o sea. Tú sabes que esto, de pronto, solo un diagnóstico son 3,000, 4,000 pesos. Que tu presupuesto mensual te lo... jamás pensaste. Sí, o sea, que no estaba, pues no estaba planeado. Claro. Y bueno, pues voy a esta clínica y me dicen, sí, perfecto, pues estábamos como por, creo que era, no sé, septiembre o algo Ok. así, y me dice, su cita va a ser para marzo. Sí, la típica, ¿no? Típico eso, ¿no? Y claro que pues yo no podía quedarme hasta marzo y pues ni modo, opté por la parte privada y ahí empieza el entender que pues en aquel tiempo había como 2 o 3 clínicas privadas, y que pues era por lo mismo que había de a lo mejor tan poca oferta de estos servicios, pues eran muy, muy caros, Claro. muy, muy caros. Incluso de pronto selectivos, es como Sí. de que, pues con tu hijo sí, con no, ajá. Dependiendo incluso de la gravedad, ¿no? de la gravedad o de la economía, sí, de muchas o del cosas. estatus. Sí. La verdad es que afortunadamente las cosas han mejorado mucho, de entonces para acá. Pero sí así me encontré en aquel tiempo, ¿no? Sí, o sea, terminando ya el diagnóstico, yo creo que tenía unos 2 años, ¿no, Natalie? Yo no, ni tenía los 2 años todavía. No, empezó terapia a los 2 años, pero, o sea, recién cumplí los 2 años, pero porque justo no encontrábamos ahora sí que algo que pudiéramos nosotros pagar. De verdad, así fue, o sea... hicimos todo el tema de diagnóstico y duramos alrededor de 4 meses o casi 6 tal vez para encontrar a alguien que pudiera trabajar con ella, que supiera más o menos qué era lo que estaba haciendo, pero que tuviera, pues que estuviera al alcance de nuestra economía, claro, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, afortunadamente, y bueno, quiero mencionarlo, es una terapeuta de lengua que se llama Alaciel Cabinet. Ella fue la primera que nos abrió la puerta y la mente, ¿no? A todo esto. Y la recibió y nos enseñó y le ayudó muchísimo. Le ayudó muchísimo. Pero justo, bueno, todavía antes de encontrarla, pues lo que teníamos era así como, pues ahora sí que un diagnóstico, pero pues no sabíamos el pronóstico, no teníamos... ¿Qué seguía? Exacto, o sea, qué podía pasar con ella. Yo como te comento, había trabajado en estos proyectos anteriormente y yo pues veía un panorama bastante complejo, con muchas dificultades, con muchas limitaciones en lenguaje, en aprendizajes. Y entonces, pues yo pensaba, no puede ser que ese sea el pronóstico, o yo la veía a ella y eso te lo dicen todos los papás, ¿no? O sea, está perfecto, nomás le falta hablar, ¿no? Sí, es que la nomás veía, le falta hablar. Sí, o sea, tenía todo, pues hasta la fecha, gracias a Dios, es una niña muy sana, muy... pero pues no hablaba y no solamente no hablaba, sino que no te entendía, ¿no? O sea, el tema no solamente, y es una de las cosas que siempre buscamos dejar claro a las familias, espérate, es que antes de hablar tienes que asegurarte que está comprendiendo, ¿no? Lo que le estás diciendo. El lenguaje tiene estas 2 vías, receptiva y expresiva. Entonces, antes de poder expresar, tiene que poder asimilar lo que... comprender. Exactamente. Entonces, pero bueno, yo decía, pues si todo entiende, porque al menos, o lo básico, ¿no? Que uno dice, ven para acá y esto, ¿no? Pero bueno, te digo, antes de que encontráramos a la terapeuta, pues yo dije, pues entender qué otras familias están pasando por esto, como para más o menos darme una idea de el pronóstico, ¿no? Como te comento. Y justo empecé a
en mi agenda de hacía años a contactar a familias con las que yo había trabajado en este otro proyecto, Ok. del que salí huyendo. El que saliste corriendo. Que te digo, ¿cómo es la vida? Sí, o sea, te vuelve a jalar a donde, es a que donde era, es tu sí, destino. Sí, o sea, o incluso puede ser que me haya de alguna forma preparado. Ándale. Porque esa fue, mira, se me hace una garganta. Esa fue mi primer como tabla de Acercamiento. salvación. Sí, o sea, un acercamiento al tema de dónde y resulta que busco ahí y me encuentro con el contacto de una de las mamás Ujú. de estos pacientitos. ¿Y eran le empiezo a hacer pacientes chicos o grandes? Estos eran 2 pacientitos que yo había conocido que en ese tiempo eran pequeños, que tendrían, no sé, 10 años, una Ok. cosa así. O sea, digamos de... sí, Antes como de la adolescencia, pues. Sí, todavía niños, exacto. Y me acuerdo que nos citamos para vernos en una cafetería y sin los niños, ¿no? O sea, Claro. como mi esposo y yo y la mamá y su esposo. Ajá. Y empezamos a hablar, ¿no? De cómo habían ellos visto a su niño y bueno, las dificultades en consejos y recomendaciones y cosas así. Pero fue bien curioso porque pues yo, o sea, todo lo que me decían, o sea, yo, no, sí, o sea, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Sí. Cuando ya se van, voltea a mi esposo y me dice, está loca, o sea, ¿tú crees que Natalie no, o sea, no sé a mí me ha pasado ya en la consulta que sí los papás, son muy, no sé si como positivos de más Sí. en esas situaciones. Ujú. Las mamás por lo general, y no me gusta pues generalizar Sí, y claro. en ese sentido, pero pues sí nos preocupamos mucho y nos angustiamos y podemos entrar en una depresión severa. Sí. Es más el sentimiento, es más como que son más las emociones que la mamá expresa y preocupaciones en un futuro, y como que el papá es un poquito más, no, hombre, sí vamos a salir. Sí, no es cierto eso. O sea, como que ciegamente como papá, o sea, hay veces que dices, no, todo va a estar bien. O sea, como que es una forma, yo creo que del hombre, de como protegerse y no seguir pensando y yo siento que la mujer, la madre de familia, como que piensa en todo, o sea, en todos los panoramas posibles, habidos y por haber, y como que ahí empieza el estrés, ¿no? Uh-huh. O sea, que siento yo que a lo mejor tu esposo hizo eso. Sí, o sea, la verdad es que, como te digo, he visto de todo, pero como que este patrón de que un poquito más común. Sí, o sea, como que la mamá, y al final, pues creo que también tiene que ver, pues con estos roles que cada quien tiene en la crianza de los hijos, ¿no? Sí. O sea, y al final de cuentas todavía tenemos como madres esta responsabilidad primaria de la salud de los bebitos, o sea, Sí, desde claro. alimentarlos, ahora sí que incluso desde que te embarazas, o sea, todo lo que comes ya repercute, piensas y cuando incluso te dan un diagnóstico como también piensas, ¿no? De, ay, creo que no debía haber comido esto. Porque la típica es que si comías salchichas le puede dar, ¿no? Pues, o sea, muchas cosas que como que le pueden dar culpa a la mamá y no es su culpa. Creo que eso puede ser. Ahorita que estamos creo que a lo mejor es como que la madre lo resiente más porque siente más culpa, ¿no? Sí, pues porque estuvo en su horno y ella lo produjo, o sea, ella hizo todo, pues ella hizo la vida, pues, ¿me entiendes? Claro, pero y luego pues eres la primera responsable de lo que come, le preparas todo. Y no puedes evitar hacerte las preguntas de qué fue lo que no hice o lo que hice mal o lo que... Y siento que es normal, ¿no? O sea, claro. Es un proceso natural de la mente que se las haga esas preguntas. O sea, no está mal el preguntarse. No, por supuesto. Debemos pasar por todos estos... tipo duelos, ¿no? Claro, todas estas etapas, ¿no? Uh-huh. Desde, como decíamos, la negación, el poco a poco asimilarlo, el buscar un respaldo con gente que tenga el mismo tema y así. Sí, la ira, ¿no? De por qué... Si nosotros. Sí, o sea... Yo recuerdo que cuando, tuvimos nuestro primer hijo, yo estaba en la universidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué iba yo a saber de nada? Sí. O sea, yo... correteaba el camión, o sea, nunca cuidé la pancita ni nada porque pues era estudiambre. Eras joven, estudiambre. Y entonces, claro, pues nunca fue, o sea,
digamos, un embarazo o incluso una crianza como que con mucha cuidado. Y pues afortunadamente pues es un chico muy sano, corrioso. Perfectamente. Sí, o sea, como las matitas del monte, sí. así. Y esta nena que habíamos preparado con tanto tiempo, que habíamos, pues estaba la fotografía completa porque nos faltaba la niña, sí, ¿no? ya, para tener la parejita. Para tener la parejita y ya habíamos madurado pues bastante en esta etapa donde pues ya teníamos un bebé. Y yo decía, o sea, si ahora que lo preparamos todo, que lo cuidamos todo, ¿por qué nos pasa, no? ¿Qué hicimos? O qué dejamos de hacer. Y creo que es bueno mencionarlo, ¿no? Sí. O sea, tú y yo que estamos, es bueno cuando estamos de este lado, porque cuando estás, por ejemplo, a mí que me toca estar en las dos partes, ¿no? Sí, como psicóloga y como madre, me doy cuenta que muchos psicólogos pues evitan estos juicios sí. No te fijes en eso y pues le das la vuelta. Como que le sacas así la vuelta y te brincas una parte que tiene que ser a lo mejor escuchada, ¿no? Exacto, sí, porque, híjola, o sea, exacto, por lo menos escuchada. De perdida, o sea, tratar de entender un poquito lo que está viviendo el padre de familia, porque siento yo que tú que estás en las dos, como dices, o sea, tú sabes lo difícil que es para los papás el que siempre va a estar esa discapacidad o ese tema sobre la mesa todos los días, a toda hora, a cualquier acción que hagas en familia, a cualquier acción que la persona o tu hijo que es autista va a convivir con otras personas. O sea, siempre estás pensando en qué va a pasar o cómo le va a hacer o cosas. Y también que nosotros tenemos a su hermana que no es autista, pues conocemos los dos mundos igual que tú. Tu hijo más grande y tu hija más chiquita. Entonces, como que ya que conoces las dos, sí, yo, como dices, es muy bueno decirlo, porque siento que hay gente que no lo quiere expresar. O sea, y que dice, ay, es que no voy a hablar del tema porque pues ni al caso que me estén escuchando lamentarme o preguntarme por qué pasó esto y por qué pasó lo otro. Y siento yo, como dices, es parte de sacar todo lo que traes adentro en la bodega, ¿no? Como que tienes que depurar todo para poder empezar a sanar y poder llegar a procesos de superación o procesos de aceptación. Siento yo que es lo ideal. Sí, híjola, es que creo que de lo más duro es que son bebitos. O sea, sí. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Eso ya lo hemos cantado por millones de veces. Sí. Y esto significa que se va a presentar antes de los en la primera infancia. Sí. Se supone que antes de los 6 años, pero pues en realidad es antes de los 2. Se diagnostica antes de los 2 y se empieza a ver antes del año, sí, ¿no? O sea, ahorita sabemos que incluso desde los 2 meses de edad hay primeros síntomas. Entonces, creo que es de lo más duro porque no es lo mismo cuando ya es una persona adulta y que tal vez empieza a presentar alguna dificultad o algo. No, es un bebito que recién inicia y ya se está enfrentando a dificultades muy serias. Entonces, uno con esta responsabilidad de ayudarlo, claro. Pues sí es complejo. Entonces, sí hay que hablarlo y sí hay que decir las cosas como son, pero creo que es bueno tener como estos círculos de padres para eso. Sí. Porque, digo, honestamente, y un reconocimiento a todos mis colegas psicólogos, lo hacen muy bien, pero la verdad es que la carne propia es la carne propia. Sí, pues durísimo. Sí, claro. Entonces, es esa empatía que viene, pues ahora sí que desde realmente la posición. Y no pasa nada, o sea, hablarlo y después de eso, o sea, obviamente no te puedes estacionar en la angustia y la depresión. Para nada, tienes que salir adelante porque hay gente que está dependiendo de ti. Claro, sí, pero te digo, es importante decirlo, platicarlo, preguntar, y después de eso, o durante eso, porque a veces es como que mientras vas aquí... Deprimido, pero trabajando, pero ¿no? echándole ganas. Aguitado, pero echándole ganas, claro. Y sabes que justo es lo que te viene sacando ahora sí que de la depresión, es esto, darte cuenta de que
que no es tan difícil como parecía, ¿no? No sé si te pasó. Sí. Que uno visualizaba como muy lejano. Cosas muy lejanas o muy negras, Sí, ¿no? Muy, claro. Un futuro muy, muy oscuro. Muy incierto. Y de pronto te das cuenta de que, no, hombre, Ya o sea, pasó. ya no pasado, pero ahí la llevas. Sí, claro. Mediante, pues esto, el esfuerzo, la dedicación, una buena guía terapéutica, un buen tratamiento, biomédico y demás. Híjola, o sea, eso también. Tengo un colega terapeuta, psicólogo, que me decía, yo no mando a las familias a la terapia familiar ni demás. Yo les enseño a cómo desarrollar estas habilidades en sus hijos y esa se vuelve la terapia. Claro. Es como algo así como una terapia ocupacional, Sí. así como de te pones a hacer esto y en la medida en que vas logrando metas, pues te vas avanzando, exactamente. Motivando, así es. Sí, de hecho, nosotros veíamos bien lejano que a nuestro hijo le redujeran las terapias y ya después de 2 años de terapia, porque él empezó a los 2 años y medio, ya es más las sesiones de aprendizaje que las sesiones de terapia. Y hemos visto una evolución, pero también lo veíamos, y siempre va a tener que tener terapia, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Hemos visto eso que tú dices, o sea, no está solucionado porque nunca va a estar solucionado, pero siempre tiene que estar trabajándose, pues entonces, sí. Y lo veíamos, o sea, nunca nos imaginábamos que tan rápido llegamos a ver esos resultados que estamos viendo ahorita, pues. Yo me acuerdo que, y se los platico yo mucho a las mamás de mis pacientitos, yo me acuerdo que yo me dormía y antes, o sea, mientras estaba quedándome dormida, hacía así como una oración y decía, por favor, Dios mío, que mañana Natalie hable. Así, neta. Tendría yo creo Natalie casi los 3 años. Empezó a hablar más o menos como pasadito entre los 3 y por ahí. Y yo de verdad, o sea, lo anhelaba. Y me acuerdo que cuando ya despertaba y yo sentía, pues ya me sentía despierta, pero no quería abrir los ojos. Sí. Porque decía, estoy esperando que Natalie me diga mamá, o que me diga despierta o hazme huevito. Sí, claro, mamá, por favor, ven. Sí, claro. Algo, ¿verdad? Entonces, y no quería abrir los ojos porque quería que mi deseo se hiciera realidad. Y y así pasé muchas noches. Y me acuerdo que ya en algún momento pasó, o sea, porque realmente nada es espontáneo. O sea, pasa. Pero es poco a poquito, ¿verdad? Claro. Pero y te digo, te das cuenta cuando ya son logros así como que súper evidentes. Sí. Pero en el proceso, que son logros así despacito y pequeñitos, pues no tienes tanta conciencia y resulta que me acuerdo que cuando ya pasó, o sea, me acuerdo que estaba dormida y que Natalie estaba, mamá. Y vino a mí ese recuerdo y dije yo, mira, qué cosa, bendito Dios. Te emocionaste, ¿no? Sí, y ahora no le para la boca. No, claro, el mío también se tardó en hablar y ahorita es un perico, pues, o sea, no deja de hablar y deja de molestarte y deja que acá pero, o sea, anhelas ese momento. Claro. Lo anhelas, o sea, dices, ay, ya pasó, o sea, ya llegué a eso que tanto soñé y siento que es para nosotros como padres de niños autistas es algo que son logros. O sea, es un logro como que cuando un niño, no sé, mete su primera canasta, mete su primer gol. Sí. O sea, para nosotros esos son logros. Claro. O sea, son cositas que dices, te cambia la vida, pues. Sí. Y te da esperanza. Exacto, sí. Sí, te hace, incluso, pues simplemente el hecho de la comunicación, ¿no? O sea, es bien difícil cuando... Ahorita decíamos sobre las fases del lenguaje, ¿no? Sí. Las vías del lenguaje, la parte receptiva, la parte expresiva. Cuando ni siquiera te puede entender. Sí. Entonces, o después empiezas a entender que sí te entiende, porque, bueno, se desarrolla primero la parte de la comprensión y después la de la expresión. Y entonces ya empiezas a sentirte un poquito mejor porque pues sí, ya le digo algo y me hace caso, ya le hablo y voltea, o ya le pido que cierre la puerta y cierra la puerta. Sí. O sea, ya entiende lo que es puerta, ¿no? Y cosas, o instrucciones. Pero luego viene el otro reto, que es la parte expresiva, y sí se tarda. Sí, se tarda. Pero bueno, mira. Y lo hablan chistoso también al principio. El caso de mi hijo habla así como que más chistoso que mi hija.
Sí, o sea, las palabras las dice idiosincrático. Sí, o sea, las dice diferente así, pues. Sí, entonces sí. te llama la atención. Sí. Y es que también de pronto aprenden mucho de los diálogos de la televisión. Y son bien literales. Claro. O sea, lo que le dice, ¿cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Y me dice, ¿y tú cómo te llamas? Me decía, porque, ¿verdad? Así como lo escuchaba. Como lo escuchaba, pues no decía su nombre. Pues, Sí. O sea, literal. Fíjate que esa es una etapa por la que todos los niños del mundo pasan. Todos. Okay. Tú y yo pasamos por esa etapa. Okay. Se llama ecolalia. Sí, y en el desarrollo de la conducta verbal está primeramente las palabras con las que pedimos, o sea, nuestras primeras palabras siempre van a ser para pedir. O sea, agua, dame. Agua, o papa, o sea, lo que sea, exacto. Incluso mamá, papá no son para pedir. Sí, para pedirte algo, no es porque te quieras saludar. Exactamente. Entonces, y luego ya vienen las palabras, las ecoicas, ¿no? Que son estas palabras que ya son un poquito más largas, incluso más complejas y que se van reproduciendo a través de la imitación. Entonces, todos en el mundo mundial, en todos los idiomas, aprendemos a hablar por imitación. Entonces, ya vas empezando a ver cómo los niños se te quedan viendo a la cara cuando tú estás hablando y están entonces imitando tus palabras. Literalmente. Entonces, a veces los padres cuando ven esto, incluso hace algunos años, los terapeutas cuando veían este tipo de comportamiento, lo eliminaban porque decían, está mal, esta ecolalia es... Porque, bueno, antes se consideraba la ecolalia como síntoma de autismo, porque era, pues al final es como una etapa inmadura de la conducta verbal, o sea, del lenguaje. Entonces, pues decían, pues ecolalia, autismo. Entonces le quitamos la ecolalia, pues va a tener menos autismo, ¿no? Sí. Una cosa por ahí medio absurda y pasaba. Sí. Después ahora se sabe que la ecolalia pues es una fase del desarrollo del habla y que hay que aprovecharla para entonces desarrollar esta habla que se llaman tactos intraverbales, que son como palabras para nombrar. O sea, ya si tú ya le empiezas a decir papá, o sea, y primero es papá porque escuchó, primero porque te va a pedir, ¿no? Sí. Y después porque escuchó o te está viendo y está repitiendo papá. Y después ya es una referencia, objeto palabra o persona palabra. Entonces ya le puedes preguntar, ¿y dónde está tu papá? Y voy a voltear a ver papá. O sea, ya hay una asociación. Entonces eso se llaman tactos y luego vienen intraverbales, que son la capacidad para responder preguntas. Entonces ya es ya no es un cómo te llamas, sino ya aprende a responder con su nombre. Y ya hay un procesamiento de esa pregunta y de comprender la pregunta y pasar a una estructura ya de expresión en donde ya lo que hace es dar respuesta a eso que acabo de procesar o de comprender. Pero entonces, lo importante de esto es que los padres lo reconozcan como una herramienta. Sí, no lo vean como algo malo, pues. No lo hagan, y no lo vean como algo molesto, ¿no? Porque de pronto es de que, es que está repitiendo todo lo que oye y demás. Oye, aprovéchalo, ¿no? Ponlo a repetir su nombre, ponlo a repetir. Y lo que hacemos mucho en terapia, por ejemplo, es usamos estas colalias para que se produzcan respuestas correctas. Por ejemplo, yo le puedo decir a un pacientito, ¿tu niño es Elías. Entonces yo le puedo decir, ¿cómo te llamas? Elías. Yo le voy a dar la respuesta. Entonces Elías por lo general los niños repiten lo último que escucharon. Entonces va a decir Elías y yo, eso te llamas Elías. Y ahí los niños empiezan a entender que esa respuesta, una vez que refuerzas o que reconoces o que asocias esta respuesta con algo correcto, pues los niños empiezan a entender que esa es la respuesta correcta. Hay niños que repiten todo, o sea, que le digo, ¿cómo te llamas? Elías, y luego los niños, ¿cómo te llamas? Elías. Entonces ahí cambiamos la forma, ¿no? Entonces ya le decimos, Elías, ¿cómo te llamas? Entonces el niño dice, Elías, y Elías. Ajá, ¿no? Y ahí lo paras. Sí, de pronto son como estas técnicas, estrategias que vamos desarrollando en la terapia, pero la idea es que todos los niños
van a pasar por todas las fases de desarrollo del habla como cualquier Sí, otro niño. Exactamente, solo que neurotípicos y autistas y a lo mejor hasta síndrome de Down, o sea, todos tenemos pasan por que ahí. pasar porque son etapas del parte. desarrollo. Ajá, es parte Exacto. de. Y después del diagnóstico, ¿cómo te metes? Porque está muy interesante tu historia. ¿Cómo te clavas o cómo empiezas a estudiar todo el autismo? ¿Por qué? Porque aparte tú abriste tu escuelita para niños con autismo, ¿no? Claro. Entonces platícanos esa parte de tu historia. Ay. Bueno, creo que fue por economía. Sí, pues mira, resultó que, como te digo, ¿no? Empezamos con esta terapeuta Sí. muy, muy buena, pero luego, pues, que es curioso porque hay muchos productos para el autismo. Ahorita sí hay muchos. Hay muchos, pero o sea, es una cosa impresionante. ahorita y siempre los ha habido. Ahorita afortunadamente ya hay un poquito más de información sobre lo que es, tiene un respaldo científico Sí. o por lo menos que tenga ya un poquito más de empirismo y que digas, funciona. Pero a veces en ese tiempo nosotros nos encontramos con de todo, ¿no? Sí. Desde llévatelo a con tal bruja, todo tipo de tratamientos alternativos, bueno, no los quiero mencionar porque no quiero desacreditarlos porque de pronto algunas familias están como llevando ciertos, Sí. entonces, no los mencionaría, sin embargo, bueno, se abrieron como muchas posibilidades. Sí, pero o sea, o sea, unas que sí tienen un sustento científico y otras que no. Es que la única que va a tener sustento científico hasta el día de hoy Sí. es la terapia, conductual y cognitivo-conductual y los modelos basados en desarrollo infantil. Sí. Entonces, ahorita a este enfoque se le llama enfoque neuropsicológico. Ok. ¿Sí? Entonces, es la única que pues se ha estado midiendo y que ha tenido resultados comprobables y demás. Están las otras ciencias que son la medicina, las ciencias dedicadas también, bueno, dentro de la medicina, cuestiones genéticas, cuestiones de nutrición, metabólicas, que también definitivamente influyen. Sí, o sea, se tienen que cuidar, pero y bueno, digo, como no soy médico, creo que más vale que me enfoque más Sí, en la parte psicológica, terapéutica. Sin embargo, lo que hacemos mediante la terapia justo es propiciar eso que de manera natural no se estuvo dando, porque el desarrollo es natural. O sea, Sí. un desarrollo normal no le estás enseñando repetidas veces a un pequeñito algo que en el caso de las personas con autismo pues lo tienes que hacer Muchas veces. muchas sesiones, ¿no? Para que lo vaya aprendiendo. Entonces, esta forma tan artificial de alguna manera de ir estimulando el desarrollo, pero pues va propiciando que estos hitos del desarrollo se vayan acomodando y uno va posibilitando al otro. Okay. Entonces, sí es muy importante que no solamente trabajes una terapia conductual, que por lo general está muy basada en habilidades o como en como habilidades adaptativas, como nos mencionan, sino que también trabajes una terapia que tenga un enfoque evolutivo en el desarrollo humano, porque entonces no solamente tendrás un inventario de habilidades, sino tendrás como esta guía de qué hito va después del otro y no vas a dejar vacío ningún escaloncito, exacto, porque entonces si pasa, de pronto hay terapias que se avanzan a habilidades que todavía no van con su edad. No van, no son prioritarias y dejan escalones o hitos sin madurar y puedes encontrar pacientitos que a lo mejor saben hacer, no sé, leer, y pero tiene 3, 4 años y no es necesario. Y deja tú que no sea necesario, leen, pero no te contestan cómo te llamas. Okay. Por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades que le toca? O lo llevas o con otro niño de 3 años y no sabe jugar la pelota, ¿no? Por ejemplo, o sea, exacto, socializar. Entonces, pues bueno, a lo que voy es a que en ese tiempo, volviendo a esta parte, bueno, nos empezaron a ofrecer como muchas productos y
y pues afortunadamente tengo un marido muy consciente de las inversiones, ¿no? Sí. O sea, él es una persona que cuida mucho el tema del gasto familiar y eso de pronto uno lo ve, digo, a lo mejor siento que los hombres como que son más, espero, ¿no? Más organizados con eso y las mujeres somos como, ay, es que otra vez estoy polarizando, ¿no? Pero las mamás queremos comprarles todo, o sea, todo lo que nos ofrecen, Sí. o todas las terapias los Sí. queremos llevar y demás y los papás, por lo general me ha tocado así como de que son un poco más cuidadosos con eso. Entonces, bueno, mi esposo me dice, oye, pues este es el presupuesto que tenemos para esto. Entonces, pues escoge o aquí o acá o allá. Entonces, y lo que no podamos pagar, lo tenemos que aprender para hacerlo nosotros en la casa. Y claro que a mí me dio todo el coraje, así como que eres un codo. Pero tenía toda la razón. Claro. Porque, oye, no es el único gasto que tenemos, por más que sea muy importante. Claro. O sea, tenemos otro hijo, en ese tiempo pues él le pagábamos su colegiatura, tenemos que comer, tenemos que... el agua, la luz, todo. Pues. A mí me ha tocado ver familias que se desprenden de todo lo que tienen y se les olvida todo con tal de pagar los tratamientos de... Cuando dices, oye, ¿y el equilibrio para los otros hijos? Exactamente, o que es para súper importante. Tu propia salud. Entonces ya mi esposo me dice, lo que no podemos pagar, tenemos que aprender cómo para poderlo hacer nosotros. Ok. Y luego me dice una cosa que a mí se me había olvidado. Tú eres psicóloga. Sí, o sea, no estabas pensando como madre de familia, pues. Claro, o sea, me dice, toda esa gente que trabaja con nuestra hija, pues pasaron por la misma escuela que tú y pues todavía como que inflándome un poquito el ego así de que aparte tú eres bien inteligente, tú puedes aprender. Claro. Y bueno, sí, empecé a buscar cómo aprender para poder nosotros hacer esto en la casa. En ese tiempo, ahorita ya es como algo muy normal que un papá, una mamá, un abuelo, alguien pueda aprender cómo se hace la terapia y darlo en su casa. Claro, incluso es lo más sano, ¿no? Es lo más sano, es lo que tiene mejores resultados. Sí. O sea, te das cuenta cómo el niño aprende. Tiene todo el sentido del mundo porque pues tiene mucho más significado el aprendizaje con la familia, con el círculo cercano. Familiar, exacto, donde se puede estar regeneralizando todo este aprendizaje, donde las personas son significativas, los reforzadores son mucho más significativos. Tiene todo el sentido del mundo que se haga de esa manera. Sí. Pero en ese tiempo, no era. No era. Exacto. Y llegaron a decirme a mí, terapeutas, así de, la cambié de donde estaba a un lugar que era como más costoso y más prestigiado y me prometían como mejores resultados. Pero me llegaron a decir, es que tú eres mamá, o sea, vete al gimnasio. Vete a tomar un café con tus amigos, o sea, haz tu vida y nosotros vamos a hacer esto. Ok. Y bueno, te lo está diciendo el especialista, pues crees que es lo correcto. Claro. Sin embargo, yo pues no podía darme ese lujo. O sea, decía, pues si tú no me quieres enseñar, o sea, si me vas a dejar en esta parte de solo soy mamá y no puedo yo hacer algo por ella, pues tendré que buscar en otra parte. Okay. Y estuve entonces salí de Hermosillo, o sea, porque aquí en Hermosillo todas las partes me decían algo parecido. Okay. O me cobraban muchísimo por enseñarme algo. Ah, ok. Era muy, muy caro, muy, muy caro. Entonces, pues empecé a buscar pues cursos, certificaciones y demás. Y vaya mi sorpresa, que mi mejor maestro, mi mayor, pues ahora sí que mi mentor en todo este tema realmente era un sonorense. Ok. Pero no estaba aquí. Okay. Estaba viviendo en Querétaro. Y resulta ¿Y te vas a Querétaro? No, resulta que empiezo aquí voy a hacer un paréntesis porque cómo empecé a involucrarme con otras familias, ¿no? Sí. Que al final este grupo de familias es el que trae a este especialista de Querétaro, que en realidad es un sonorense, y empiezo yo a aprender de él. Pero este paréntesis te decía sobre cómo este grupo de familias se conformó
en un foro en donde anuncian la ley de atención a personas con autismo aquí en Sonora. Ok. Que fue en el 2016. Ok. Entonces, para entonces Natalie ya tenía sus, ¿qué? Como 3 años pasaditos. Entonces, acudo yo a ese foro, que ni estaba ni invitada. Me acuerdo que la invitada era otra persona y que no tenía nada que ver con el tema, y me dicen, oye, yo creo que te puede interesar, ¿por qué no vas? Y yo, sí, ahí voy, ¿no? O sea, me llegó el mero día y ese mismo día fui. Y yo bien emocionada porque oí ahí a una diputada diciendo que sí, que a partir de hoy Sonora cuenta con la ley de atención a personas con autismo y que sus derechos a la terapia y el diagnóstico. Decía yo, ay, sí, ya vamos a tener terapias, ya vamos a tener servicios de salud y demás. Y que bien emocionada. Y me acuerdo que cuando ya empieza la sesión como de preguntas, empiezan ahí varias personas, entre ellas un señor que hacía preguntas así como muy incisivas de, sí, pero entonces, ¿cuándo? A ver, ¿cuáles son los servicios? Y o sea, como que ya, y yo decía, ay, este señor qué impaciente, sí, ¿no? O sea, sí. Pero era una persona muy realista, sí, y claro. yo una persona muy soñadora, muy idealista, o sea, que realmente pensaba que con tener una ley, ya eso era garantía de los servicios. Entonces, y ese señor decía, no, pero a ver, es que yo, mi hijo, le pago todo, y pues si va a haber una ley que dice que el gobierno va a proveer de esto, pues ¿en qué momento? Porque entonces... ¿O cómo? Exacto, o sea, o va a haber alguna forma de subsidio o qué. Y ya decía la diputada, bueno, pues es que ya eso, pues yo ya hice la ley y a ustedes les tocará vigilar que pues se convierta en política y programas. Y resulta que en ese momento los diferentes padres de familia que estaban ahí, que estábamos ahí, pues creamos el típico grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. Bueno, pues de aquí en adelante vamos a estar comunicados, y se forma la Asociación de Autismo Sonora. Ok. En ese momento, y que eran poquitas familias, ahorita ya son, no sé, como 800. Pero en ese momento éramos, no sé, como 10. No sé, sí, o sea, 20, una cosa así, o cuando mucho 20 tal vez. Y empieza, pues a comunicar. Eso es lo bonito de, ahora sí que de las redes, sí. o de las comunidades que se van creando, porque ya se empiezan a comunicar las familias y a apoyar y a crecer el grupo. Y eso es lo que le da la fuerza. Y sí, realmente, muchos años adelante, con esta fuerza que al final ya incluso es una fuerza pues social, política y demás, pues se han logrado muchas cosas. Muchos programas, muchas políticas públicas. Y una de los primeros programas fue justo el traer a esta persona, o sea, volviendo, ¿no? De donde aprendí. Ajá. Resulta que decíamos, al igual que yo, las demás familias pues no les alcanzaba la vida para pagar tantas terapias, entonces decíamos, tenemos que aprender. O sea, creo que todos estábamos en la misma lógica. Estamos en la misma lógica, claro. Teníamos que saber qué hacían todos como para hacer un poquito perder a nosotros, ¿no? Y resulta que una de las miembros de la asociación que habíamos creado, estábamos en un cafecito ahí, porque pues ahí nos reuníamos, no tenemos como oficinas, pero bueno, nos reuníamos a organizar y a crear eventos y políticas y demás. Y en eso dice ella, fíjense que yo fui no me acuerdo, a Mérida, no sé dónde habían dado, y me encontré a una persona, un sonorense, que es bastante bueno o sea, es un profesional muy bueno, y es de acá, pero pues vive en Querétaro y demás. ¿Qué onda? Nos lo traemos. Entonces conseguimos un recurso, en ese tiempo creo que de la Secretaría de Educación, para que trajeran a esta persona y nos diera cursos a nosotros como padres de familia, y gratuitos. O sea, era mucho de lo que hemos trabajado en esto, en Autismo Sonora, es que sea para todos. Sí, la verdad es que tienes que tener empatía y sí es muy difícil querer cobrar cuando es tanta la gente que no puede, pues. Sí, o sea, digo, habrá quienes puedan y que bueno, pero cuando hacemos algo, en el caso de nosotros, es que tiene que ser para los que pueden y para los que no. Sí, exactamente. O sea, tiene que haber la oportunidad para los que no pueden. O sea, como todos hemos vivido el de que, ¿sabes qué? Pues por cuestión de tiempo sí voy a pagar. ¿Por qué? Porque necesito hacer esto rápido para que mi hijo o mi hija tenga un avance o vayamos avanzando en el proceso. Y en este momento sí se puede. Pero hay veces que nos ha tocado que no se puede, y ¿cómo le haces? Esperarte, pues. Entonces buscar la manera
conseguir eso para poder seguir avanzando en este trayecto, ¿no? Que es. Sí, ¿no? Bueno, así empezamos, fue de las primeras actividades, o sea, y lo que sucedió entonces es que duramos, fue como alrededor de 2 semanas en la Secretaría de Educación nos costeó desde los viáticos para esta persona, pero además los honorarios, pero además un salón de eventos, pero además todo, porque pues ya éramos un grupo grande y desafortunadamente es un problema de salud que está creciendo tanto. Mucho. Que ya ahorita las instancias públicas saben que tienen que entrarle. Entonces, sí. Y en Estados Unidos sacaron como uno de cada no sé cuántos, ¿no? Uno de cada 30 no estoy segura si cada 32. El año pasado. Y uno ahorita de cada se 32. ve cada vez más, o sea, ya cada vez está más cerca. Estamos hablando, ahorita estaba platicando con un médico genetista y me envía un artículo y me dice: el autismo es la primera causa de discapacidad infantil en el mundo. En este momento. O sea, no es minorizar todas las otras afectaciones. No, claro que no, pero ahorita es la 1. Pero está creciendo de forma tan acelerada que te digo, o sea, realmente ahorita ya las instancias públicas no tienen opción. O sea, tienen que entrarle a este tema. Sí o sí. Y así fue, nos provieron estos recursos para poder nosotros obtener estas capacitaciones. Se capacitaron también psicólogos en ese tiempo, o sea, juntamos ahora sí que cada quien llevó a su psicólogo, así sí. que tú te llevaste sola. Sí, pero también llevé a otros compañeros y la idea era que fuera creciendo la comunidad de especialistas y lo logramos, porque el día de hoy, al menos yo sé que, por ejemplo, tengo contacto con terapeutas de prácticamente todo el estado, del estado y del país, incluso fuera del país, y la oferta de servicio y la calidad del servicio que se da en esta ciudad o en este estado no compite, o sea, los de otros estados no compiten con aquí. nosotros. Sí, o sea, sí ha crecido mucho aquí en Hermosillo. Pero ha tenido que ver con eso, o sea, con que los grupos de padres lo han demandado así. Y no se están quietos, que eso es lo que debe pasar. Sí, o sea, es de que es tener como mucho acceso a servicios, pero además tiene que ser de buena calidad, porque ahorita ya el padre de familia ya sabe cuándo es un servicio bueno y cuándo le están viendo la cara, cuándo nomás están pues desperdiciando, digamos, este tiempo tan valioso de los primeros años de vida. Los primeros años. Entonces, pues así se dio. Y empiezo yo a aprender de esta persona, es un psicólogo, es un maestro, Manuel Esquer, con el que empiezo yo a aprender, y luego me dice Servando, que es el presidente de la asociación: este señor se va a ir otra vez a Querétaro, y pues tienes que aprenderle y tú te vas a quedar con la consigna es que le aprendas para que les enseñes aquí a las mamás y demás. Y así lo hicimos. O sea, él regresaba, nos daba ciertos talleres y demás, capacitaba, trabajaba con algunos de los niños, siempre de manera gratuita, de verdad, una gran persona. No está mal cobrar, al final es un trabajo. No, claro, pero pues él veía, equilibraba. Exacto, o sea, veíamos siempre cómo pues compensarle, ¿no? De otra forma a él, y de hecho ahorita ya también es un funcionario público. Pero al final de cuentas, la cuestión es que fuimos aprendiendo todos. Sí. Se creó una comunidad de padres ya con bastante noción, o al menos lo suficiente como para poder apoyar también a nuestros hijos, apoyar este desarrollo. Y yo pues trabajaba mucho con mi hija, pero ya cuando me dice mi maestro: oye, pues tienes que también trabajar con otros niños. Claro, no nada más con tu hija. No nada más con tu hija. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque sí es esto. O sea, es para todos. Pues. Exacto, o sea, es muy egoísta y... Nomás concentrarte que todo lo aprendido se los estés dando nomás a una sola persona. Claro, y más si no te están cobrando, pues, o sea, él era como, ok, yo te estoy enseñando, para pero que tú también lo tú tienes que ayudar a otras personas. Ok. Y lo que fue es que
abro justamente aquí, te acuerdas, ahorita mencioné a la Ciel, ¿no? Que era la terapeuta de mi niña. Le digo, oye, ¿no tienes un espacio aquí que me puedas prestar, rentar barato o algo para poder atender yo niños y más? Y me dice, sí. Entonces ella bien linda me dio un espacio y les digo yo en el grupo de madres, oigan, estoy aprendiendo, sé a trabajar con mi hija, no he trabajado con ningún otro niño, y creo que puedo, o sea, yo, obviamente de forma muy responsable, ya sabía más o menos cómo, creo que puedo hacer un buen trabajo, pero pues si me dan la confianza, voy a aprender con sus hijos. Y al principio no les cobraban ni un peso, Sí, después claro. les cobraba solo 100 pesos, Sí. pero en este entendido de que yo estaba aprendiendo. Ok. Y así empezó. Y así empezó. Oye, Natalia, pues mira, quiero agradecerte que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Ya se acabó la hora. Qué Híjole, rápido. qué rápido. Qué rápido. Qué ¿no? bonito, qué bien. Qué bien, ¿no? Pero Sí. que está la invitación abierta para que nos cuentes ya después de la escuelita, como ya nos dijiste, cómo le empezaste la escuela Así es. y todo lo que has vivido después. Sí. Entonces, no me queda más que agradecerte y si te quieres despedir y ya. No, pues agradecerte a ti. Estuvo bien bonita la Sí, charla. Estuvo padre. ¿Ves? No sabías qué te iba a preguntar, pues nunca les digo que les voy a preguntar para que no piensen. Sí, pues sí, estuvo muy relajado Sí. y estuvo fluido. Entonces, pues agradecerte mucho y pues ojalá que les sirva, ¿no? A los papás. A los padres, a los terapeutas también, porque de pronto lo más importante es tener esta visión de equipo. Sí. De que no, yo cuando veía que, o me decían esto, ¿no? De que tú sé mamá y yo voy a ser el terapeuta, Ok, sí. sentía como... Chistes es todos juntos en el mismo canal. O sea, sentía como que yo no podía hacer nada por ella. Y no es así, al contrario. O sea, nosotros son los que tenemos más pendientes tenemos que mucho más posibilidades porque pues tenemos ahora sí que todo el día con ellos. todo el día Así es. o más tiempo, o ¿no? más tiempo. Pues bueno, Natalia, muchas gracias. No, A toda la gente que está viendo este capítulo, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Saludos.